estamos en la primer transmisión de este programa que se llama Entre Vino y Tequila. Es un puente y colaboración entre un servidor, Hegel Rivera, y nuestro queridísimo invitado, colaborador, parte de este segmento importantísimo, el Capitán Cianuro. Capitán, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, estoy en San Felipe, porque uno dice siempre en Santiago de Chile, es bueno decir dónde uno se encuentra. Yo estoy en San Felipe de Chile. Eso significa que estoy a 1 hora y media de la capital de Chile, que es Santiago. Estoy en una zona cordillerana, hace mucho frío, a diferencia del hemisferio norte, que me imagino que ya empiezan a recibir el calor. Acá recibimos el invierno, que por cierto, este 21 de junio se inicia el solsticio de invierno y el solsticio de verano, depende del hemisferio que te instales. Y además, para los pueblos altiplánicos, indígenas y los indígenas chilenos, que serían en este caso los mapuches, el 21, que es el día del solsticio, es el año nuevo que se da en diferentes latitudes de Latinoamérica, específicamente en la zona sur altiplánica y en la zona sur. Desde, diremos, de Ecuador hacia abajo, hay año nuevo en los pueblos originarios y bueno, hacia el norte está en marzo, en febrero, dependiendo sean maya, azteca, en fin. Eso es como a nadie le puede importar, pero es para hacer el relleno de inicio. Y Bueno, para entender lo que vamos a conversar hoy día, que justo. es de migración. Y entender que los pueblos originarios también, por temas de migración, se tuvieron que empezar a trasladar, a arrinconar, les usurparon sus territorios y terminaron siendo ocupados por los que llamaban conquistadores, colonos, o esos que venían del viejo mundo a buscar las dádivas de este mundo nuevo que era justamente América. Y nos llenamos de migrantes. Y nos llenamos tanto de migrantes, colonos, que los empezamos a desconocer inclusive a los propios migrantes de los migrantes. Y ahí tenemos mucho que decir, ya sea Chile, que es un país muy lleno de migrantes. Hay que entender que en estos días que estamos viviendo un genocidio en Palestina, la segunda país que acogió más inmigrantes palestinos es Chile. Tenemos la segunda población de inmigrantes palestinos después de Palestina. O sea, en Palestina están todos y acá llegaron más de 600.000 al día de hoy. Por lo tanto, este país está compuesto por españoles, palestinos, sirios, yugoslavos en su momento, croatas. Estoy hablando de los que se vinieron a asentar alemanes en una zona sur. Inclusive en Chile hay un cónclave y podemos hacer un programa y hablar de eso. Hay un cónclave que se llama Colonia de Dignidad en su momento, que fue una secta horrible de un nazi que arranca de la Segunda Guerra Mundial, se instala en Chile en unos asentamientos en una zona centro-sur y desde ahí hace cosas absolutamente aberrantes, avalado por la dictadura de Pinochet y bueno, desaparecen gente, hacen pruebas inclusive químicas con algunas personas. Es una historia que vale la pena a lo mejor dedicarle un poco de tiempo en otro momento, ya que vivimos siempre en tiempos de locura. La emigración, ahí te doy el pase, la vi y la conocí bastante cerca, yendo a Guadalajara los años que voy, que ya son hartos, a la Feria del Libro, más de algún momento fui a conocer donde pasaba la bestia, que viene de Centroamérica, va hasta la frontera con Estados Unidos, y también pude ver en McLean, ahí en Reynosa, como mucha gente pasa por algunas formas, inclusive por el río Bravo se tiran, y están los coyotes, y todo lo que significa lo horrible vivir del que quiere ser inmigrante para ir arrancando de sus realidades, e ir a buscar el sueño americano o norteamericano, en este caso el sueño yanqui,
que al final no es tan sueño, porque cuando un país que tiene sobre 200 millones de habitantes tiene 40 millones de pobres en las calles, bueno, el sueño de ese hombre que quiere ser más cercano al capitalismo o más cercano a las posibilidades, como que se le desvanecen bajo todo el esfuerzo que hace de tratar de salir de su realidad, que son algunas veces muy miserables sus realidades, y por eso lo hace. No creo que sea por deporte que uno quiera ser inmigrante. Y lo ha exiliado mucho menos, porque también son otra forma de emigrar. Yo creo que coincido con esto del paso, que es un exilio de otra forma visto. Vivir en otro territorio, con otras costumbres, con otras leyes, tener que adaptarse, pero ya siendo a lo mejor grande. Siempre me parece interesantísimo cómo es que siempre me remoto a los orígenes. Y los orígenes del ser humano, Homo sapiens, son en África, ¿no? Si partimos de eso, podemos entender fácilmente cómo es que prácticamente todo el mundo es inmigrante. Entonces, partiendo desde esa postura, justo la xenofobia, este odio a la migración dentro del nacionalismo, si lo queremos ver así, se vuelve un gran, una gran corriente contraria a lo que pues es la misma historia de la humanidad. Es atentar contra nuestra propia naturaleza, ¿no? Viéndolo desde ese punto, justo las teorías de migración dentro del continente americano, porque son muchísimas, ¿no? Se llega a pensar que vienen desde el norte y que poco a poco se fue llegando al resto de América. Pero, pues si nos vamos un poquito sobre registros, pues sí se ha encontrado que llega gente desde las balsas, ¿no? Llega gente desde África, desde Asia, no solo por el estrecho de Bering, ¿no? Sino que las balsas pueden llegar a ser, pues, de gran utilidad. Lo difícil que realmente ahí es donde comenzó este problema tanto racial como xenófobo, viene a partir de la llegada de el europeo a América Latina con este descubrimiento de rutas geopolíticas de hace 500 años, allá desde Portugal y España hacia pues lo que es Cuba, lo que es el Caribe y lo que es Veracruz posteriormente. Entonces, justo, las bases y las raíces de estas tierras son inmigrantes. Y el gran problema es, pues, esta delimitación, ¿no? Cuando el mundo tendría que ser libre y cuando tendríamos que llegar a cualquier parte del mundo sin ningún problema. Tan solo aquí en México hace unos años estaban comenzando a privatizar las playas, ¿no? Que es costa por donde todos podríamos estar caminando, donde se han escrito grandes libros al caminar por la arena alrededor e ir descubriendo pues distintos vestigios, por ejemplo, civilizatorios, tanto pues, principalmente de los mayas, acá en Yucatán y en la península de este lado, eh, llega este momento donde justo empieza a llegar el hombre blanco, pero pues más anglosajón, acá en el norte, crea esta barrera entre México y Estados Unidos, y lo que nos sucede es que pues tenemos una diversidad de leyes tremenda, como lo comentabas, ¿no? Chile es Palestina, Chile es España y Chile es Latinoamérica, ¿no? Entonces acá en México pues también justo tenemos igual un poco de tanto de holandeses como de franceses como de latinoamericanos y en Estados Unidos también, ¿sabes? Hay una fuerte influencia por parte de los alemanes incluso, por ejemplo, ¿no? Igual de los holandeses, igual del francés. Entonces, esta diferencia migratoria entre uno y otro lado del territorio converge en una gran problemática donde tenemos el lado de la bestia. Por aquí cerquita pasa la bestia, aquí en Hidalgo, Pachuca Hidalgo, a unos 90 kilómetros de la Ciudad de México, donde se acaba de construir el AIFA, el nuevo aeropuerto internacional, ya desde unos 2, 3 años. Por acá pasan seguido las rutas y la gente mira con mucho morbo el cómo
el migrante pasa, ¿no? Hace años existía el circo humano, donde ponían, exhibían a gente ahí en jaulas de distintas costumbres y llegaba el hombre blanco y se ponía a mirarlo. De la misma manera lo estamos repitiendo ahora con la migración. Y es muy triste el verlo, igual para que me platiques un poco acerca de tu comentario, ¿no? Es muy triste ver cómo es que eh, los, los mismos mexicanos, por ejemplo, que tenemos mucha migración por parte de Estados Unidos y que ni siquiera tenemos un censo claro sobre cuántos mexicanos reales hay en Estados Unidos, porque sí habrá unos que son legales, ¿no? Y habrá unos que son medio ilegales y los están contando, pero hay otros que sí los ocupan en número de cifras dentro de Estados Unidos, pero no los ocupan en cifras reales para el mexicano, porque si nos ponemos a ver que el mexicano es una fuerza, la mayor fuerza minoritaria dentro de Estados Unidos, colapsamos el país de Estados Unidos dentro de México, por ejemplo en California, ¿no? Entonces, eh, el que muchos mexicanos dependamos y una de las principales entradas en el país sean las remesas, ¿cómo es posible que nosotros mismos trunquemos este mal llamado sueño americano de Guatemala, El Salvador, Honduras, hacia Estados Unidos? Mira, de los seres que exhibimos en jaula, y es bien loco porque en Chile existió, deben quedar muy pocos en estado de, de- de generación, los Secna, más conocidos como los Onas, un pueblo originario indígena que habitaba las zonas australes, o sea, la Tierra del Fuego, el extremo sur de Chile, casi camino hacia la Antártida. Eran cazadores, recolectores, eran súper respetuosos del medio ambiente. De hecho, hay un lote de historias súper interesantes que uno podría analizarla, porque inclusive ellos, sus desechos en las canoas que fabricaban, terminaban eliminándola ahí, si era posible, y se calentaban con fogatillas que hacían. Se le llama Tierra del Fuego justamente por las fogatas que se hacían. ¿Por qué cuento esto? Porque en algún momento unos franceses no encontraron nada más interesante que meterlos en jaula y llevarlos a París y exhibirlos como seres extraños. De hecho, las jaulas decían no acercarse porque pueden ser agresivos. Eran gente pacífica, desnudas, iban por la vida, solamente se ponían algunos ropajes que eran propios de pieles de animales, eh, pero iban desnudos. Y lo que hizo el humano occidental, este súper hombre que todo lo destruye, le pusieron ropa. Bueno, de esta familia que llevaron a exhibirse a Francia, no volvió más que uno. Todos los demás se murieron justamente por la contaminación que les provocamos en su servicio de vivir en una comunidad donde ya la teníamos contaminada. Cuento esto porque en el fondo el inmigrante también ha sido quien ha visto al otro no como un ser igual, sino lo ha mostrado como un ser distinto. Y por eso vienen estos nacionalismos absurdos, por eso nacen estas políticas de miedo, estas derechas que utilizan justamente la metáfora bélica como nos van a invadir, atajemos las caravanas, cerremos la frontera, hagamos zanja, hagamos muros, regularicemos la amenaza existente del inmigrante que trae estas costumbres foráneas y, por un lado, nos gustó globalizar el mundo. Y globalizar el mundo significaba aceptar justamente que todo esto iba a suceder. Entonces, al final, por un lado, pusimos fronteras y después las abrimos un poco y nos dimos cuenta que se nos podían venir a meter gente que nos venía a usurpar lo poco que teníamos, cosa que muchas veces es absolutamente absurda y no es real.
La interculturalización es muy interesante, analizarla desde el punto de cómo yo me puedo cruzar con un mexicano, con un argentino, con un español, con un italiano, y qué voy a aprender de ellos y qué van a aprender ellos de mí. Y si yo lo veo de esa perspectiva, el solo hecho de saber que parte del programa de estudio básico de México es hecho por una chilena que se llama Gabriela Mistral, que aquí en Chile inclusive ni siquiera la tomaron en cuenta y el programa de estudio no va basado en ella, pero en México se logró una chilena hacer eso. Que el Código Civil de Chile esté hecho por un venezolano que es Andrés Bello y que muchas cosas que se hicieron en otras latitudes en el mundo están interconectados con gente que viene de diferentes latitudes. Entonces, cuando uno ve eso, dice, qué raro que por un lado queramos tener cierto tipo de apoyos sociales y por otro lado a esos inmigrantes los tratemos como seres poco menos infrahumanos. Y sobre todo si yo invento que ese ser es no de mi misma clase, de mi misma raza, de mi misma linaje, bueno, lo estoy llevando también a una posibilidad de bajarlo del subhumano y no me va a costar mucho en agredirlo y exterminarlo. Un poco lo que está sucediendo hoy día en el genocidio que hace los sionistas en contra de Palestina, que es una limpieza étnica, que es una limpieza étnica que hicieron contra ellos también durante la Segunda Guerra Mundial los nazis. Eliminar a los judíos, eliminar a los comunistas, eliminar a los negros, eliminar a los gitanos. Entonces al final esto me llama profundamente la atención y como me llama la atención, creo que es muy bueno desde una lógica en lo que estamos haciendo, iniciar este tipo de conversaciones que están dadas, pero por lo menos ponerlas en el punto de la conversación y darnos cuenta que hay un chauvinismo del bienestar que no es tan real como nos quieren algunos contar su mantra y hablar de la lógica que ellos tienen que van en contra de todos estos emigrantes, porque el inmigrante al final del día, si me viene a quitar la pega, yo tendría que ver qué tipo de trabajo me viene a quitar. Si me va a quitar subirme a una micro a vender calugas o cosas informales, no me está quitando trabajo, me está simplemente acompañando en un trabajo informal que no es trabajo y que al final sirve solamente para las estadísticas del INE para bajar las medias proporcionales de cómo está la cesantía en mi país. Sí, claro. Mencionaste puntos importantísimos y fundamentales. No soy así, yo siempre soy muy importante. En este sentido de crear, de aterrizar ideas, ¿no? En libros, es importante Claro, encontrar siempre lo comento, hacer la pregunta más que encontrar la respuesta, ¿no? Teniendo la claro, pregunta correcta, la tenemos. Y fíjate que aquí en México, y bueno, en muchas partes del mundo, ¿no? En este globalismo, tenemos el problema de que con estas ideas de expansionismo, con estas ideas de, de conquistar al otro, entonces, a la hora de formar la identidad, pues a uno no se escogió su nombre, a uno se lo pusieron, ¿no? Muchas culturas y civilizaciones eh, son nombradas así por otras que los descubrieron, no por ellos mismos. Bueno, hay veces que no sabemos ni qué idioma hablaban ciertos registros arqueológicos, ¿no? En las sociedades que vivían ahí. Entonces, la realidad en este sentido es que, pues, muchas personas dentro de, por ejemplo, México, teniendo, pues, el estereotipo de mexicano, se compran ideas del país vecino, ¿no? En esta guerra mediática, en este vendernos ideas imperialistas, ¿no? Injerencistas desde hace siglos. Entonces, a la hora de aceptar el pensar como el otro, pues no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos nos estamos
vendiendo. Muchas personas aquí en México, ya no son tantas, pero sí las llega a ver, se dedican a hablar mal de México y hablar bien del país vecino de Estados Unidos. Si nos vamos por economía, sí, pero pues justo, el dinero no lo es todo. Entonces, estas personas piensan que si somos invadidos por Estados Unidos y Estados Unidos aumenta sus estados, el número de estados, absorbiendo a México, piensan que van a tener una mejor vida dentro de Estados Unidos, cuando no entienden este problema en el que si nos vienen a conquistar, no van a aflojar, no van a aflorar las cuestiones y los temas porque uno dentro de México aceptó el injerencismo. Todo lo contrario, nos van a ver iguales a todos. Solo es admitir esta puerta de entrada hacia ese tipo de personas, hacia ese tipo de visión, de proyecto de nación, proyectos mundiales, podríamos estarlo hablando con Estados Unidos. Y la cosa es interesantísima porque, pues, en este sentido de ir reconociendo nuestra identidad, hay una cuestión bien particular dentro de México y más aquí en Mesoamérica. Este choque, todos conocen a los mexicas, claro, el náhuatl. ¿Por qué? Porque el náhuatl fue un idioma que se utilizó desde el mismo España para lograr conquistar a muchas comunidades de esta parte del mundo, incluso hasta Filipinas mismo, ¿no? Donde se ocupaba, pues justo era más difícil enseñar una lengua latina que una lengua, digamos, yutonagua, ¿no? Entonces, lo que pasa en Mesoamérica, particularmente a la llegada del español, es este choque de identidades, es este choque de migración entre el norte, que venía bajando pues, lenguajes justo yutonaguas, y el sur, que ya venía a estar un poquito más conquistado justo, ¿no? Desde, pues tú estarás de ese lado del continente, con las culturas andinas, que son muchísimo más antiguas que el mismo Mesoamérica. Por lo mismo, ¿cuál es la civilización madre dentro de Mesoamérica? Los olmecas. Los olmecas son los primeros que llegan a formar una civilización como tal dentro de México y van subiendo, va saliendo el maya, van saliendo estas lenguas otomangués y a la hora que va bajando entonces el mexica como tal del norte, se encuentran aquí en Mesoamérica, aquí en donde está Teotihuacán, aquí donde tenemos este tipo pues de esculturas, ¿no? De ruinas arquitectónicas. Y lo interesante es que constantemente hemos estado en migración, incluso tenemos todavía comunidades, como lo mencionabas con los de los andinos, no, los chilenos del fuego, y del sur de Argentina me parece, ¿no? Hasta donde entiendo, Darwin viajó por estas partes del continente, el sur, y vio eso, ¿no? Vio foguines por ahí, y entonces dijo, ah, son primitivos porque están prendiendo fuego solamente, ¿no? Y solo saben desarrollar fuego. Y no fue más allá en este estudio, y lo dejó pues ya desde ahí vistos hacia abajo. Entonces, aquí mismo en Mesoamérica, o más en el norte de México, tenemos sociedades y comunidades como los rarámuri, ¿no? Que se la pasan caminando y prácticamente tienen ya una civilización, bueno, no civilización, pero un estilo de vida bastante nómada, pero no por eso deplorable. Entonces, sobre esos sentidos, incluso la importancia de la identidad dentro de México, por ejemplo, esta realidad donde tenemos a la Virgen María, ¿no? Que constantemente hay peregrinaciones año con año, aunque se han movido incluso hasta las mismas fechas, pero existen, ¿no? Y por el otro lado, por ejemplo, Miguel Hidalgo, el padre de la patria dentro de México, que estaba avalando a Fernando VII, ¿no? En sus momentos cuando quiso hacer pues un revuelo social. Lo que sucedió por ahí fue que por allá existen esos lugares, cerca de Guadalajara, está la Virgen de los Lagos. Ujú. Entonces, esta Virgen también mueve muchísima gente, pero del lado norte. Y más o menos hay fiestas patronales por esas fechas. Entonces, Miguel Hidalgo sabía que, pues, estos arquetipos, estas figuras femeninas, ¿no? Estas deidades femeninas, jalaban muchísima gente. Lo que hizo él fue, a la hora en la que había peregrinaciones, movilizar a todas estas personas y crear un revuelo. ¿Y por qué lo menciono? Porque actualmente vemos mucho a la religión como solo una idiosincrasia espiritual, pero no entendemos
que, por ejemplo, la Virgen María, y por eso se agarra igual pues, un estandarte de virgen, es incluso hasta una figura política. Y ahí Claro. es en donde entra un poquito este genocidio, ¿no? Donde entra un poquito esta dificultad de no reconocer el resto de las creencias culturales. Bueno, como te metiste en ese tema, yo solamente te puedo aportar que, primero, México tiene 11 familias lingüísticas, según lo que yo tengo entendido, 68 pueblos originarios que aportan una armonía de un país que está compuesto por estos 68 pueblos originarios y que más encima vinieron conquistadores y los trataron de justamente raspar o quitarles sus acciones culturales de origen. Y cuando tú hablas justamente de la Virgen María, que es la Virgen de Guadalupe, pero que en realidad Juan Diego probablemente veía a Tonanzi, lo que hicieron en una forma de observación, decir, en vez de ir contra ellos, busquemos a alguien que tenga cierto liderazgo en la comunidad y hagámosle creer que lo que está viendo, que es una deidad que se llama Tonanzi, digámosle que no es Tonanzi, sino es que la Virgen María o la Virgen de Guadalupe en este caso, y que él convenza a sus iguales. Nosotros no podemos ir a convencerlos, pero él puede convencerlos. Y hago el paréntesis porque cuando estuve años atrás en el templo de Guadalupe, en la Ciudad de México, me tocó un 12 de diciembre y concurrí a lo que era la misa principal, bueno, varios días estaban danzando, en fin, pero el día que se hace la misa principal y me di cuenta de lo que es el sincretismo religioso, que muchas veces uno no lo sabe cómo explicar. Y la mejor forma es ir ahí y verlo. Por un lado están los indígenas que danzan, prenden nopal, prenden incienso, tocan tambores, hacen danzas a Tonanzi, a la Guadalupe. Y adentro de la iglesia un coro canta el aleluya de Händel. Y cuando tú ves a las señoras, los señores con polleras largas, que son los curas, haciendo un rito, y afuera hombres bien percudidos de ropa, bailando y danzando, tú dices, qué loco, cómo se juntan dos culturas sin perder identidad de origen y pueden hacer un sincretismo único. Yo creo que es de los pocos lugares que he conocido, de los muchos que he tenido la posibilidad de conocer, donde yo puedo decir que ahí, por lo menos un día al año, se da un sincretismo religioso súper marcado. Por el otro lado, hay pueblos originarios en el sur, por tomar un ejemplo. Perú tiene 55 pueblos originarios, 51 habitan en el Amazonas y 4 habitan en los Andes, los cuales se despliegan inclusive hacia Perú, o sea, hacia el Alto Perú, que es Bolivia, y se despliegan hacia Chile, o sea, algo hacia Ecuador también. Y hay 47 lenguas indígenas originarias. Sobre esto también llegaron españoles, llegaron chinos y japoneses, Perú. Y si bien es cierto, los inmigrantes colonos que vinieron a Chile eran alemanes, eran suizos, eran holandeses y demás, que venían de Europa Central, alemanes, era porque teníamos una economía lo suficiente regulada en ese momento para poder resistir en territorios donde vinieran esta gente a instalarse como colonos. Pero los peruanos no tenían esa capacidad económica en ese momento y trajeron a muchos chinos y japoneses, inclusive de esclavos. A diferencia de acá que llegaron como colonos, allá llegaron de esclavos. Y por eso si uno lo ve en la influencia de la comida peruana, que tiene más o menos 170 platos en su especie de comidas, que es increíble la cultura culinaria que tiene Perú, y que no es un tema de competir con nadie, pero tiene una cultura culinaria mucho más grande que la de México y que no se resta a lo que es. Hay 68 pueblos originarios, por lo tanto también tiene una cultura culinaria bastante grande. Los peruanos además usan la cultura culinaria de los chinos y de ahí nace también la chifa.
y las culturas culinarias que tienen los japoneses. Entonces tú tienes un universo que es un aporte al final del día. Entonces todas estas exacerbaciones antimigración hay que entenderla en su justa medida y no ir contra el inmigrante porque se le ocurre a la ultraderechista como Giorgia Meloni amplificar su teoría como el gran reemplazo, te vienen a reemplazar. La migración te viene a destruir tu cultura, tu acción étnica de origen. Eso es un discurso profundamente conspirativo y movilizador justamente para aquellos que ni siquiera han tomado siquiera un libro y la ignorancia social en la cual los han imbutido los lleva a creerse estos discursos. Aquí mismo en Chile, en el caso de México lo podemos también observar, pero aquí mismo en Chile nosotros tenemos gente como un ultraderechista, José Antonio Caz, que juega con este populismo punitivo o político identitario, como Abascal en España, que es la ultraderecha española. Y así vamos viendo cómo de repente movimientos se van apoderando de un discurso que rápidamente es comprado porque la gente tiene temor porque le inventaste primero el temor. Le tengo que tener miedo al inmigrante. Entonces el haitiano es peligroso porque me vienen a asaltar, es peligroso ¿cuánto se llama? El venezolano, porque trae su cultura y sus costumbres que son absolutamente raras, y empezamos a ver a todos los otros peligrosos. Pero el chileno que llega a México también es peligroso, y el mexicano que viene a Chile es narco. Entonces nos empezamos a generar un discurso tan oligofrénico que terminamos viendo a todos los que vienen desde el mismo continente como nuestros enemigos potenciales. Pero si vienen los europeos, por el hecho de ser europeos, les damos la entrada sin problema, sin darnos cuenta que los europeos nos han venido a comer todos nuestros recursos naturales, a poner transnacionales y a someternos a sus propios formas, costumbres y a robarnos nuestros recursos de alguna u otra forma, transformándolo como en progreso. O sea, yo te compro tu, eh, tus recursos naturales y te los transformo en progreso. Mentira, porque si los transformara en progreso, toda Latinoamérica hoy día ya sería desarrollada. Yo no necesito transformarte tu recurso natural en progreso. Yo necesito que tu recurso natural sea muy bajo como recurso, lo exploto, después lo transformo en algo económicamente rentable y te lo vuelvo a vender. Y así funciona, y así estamos funcionando la América latina, la América morena, que de alguna u otra manera México también está dentro de este círculo, porque de alguna u otra forma los mexicanos no se han podido desde la guerra liberar 100% de lo que es la sombra de los yanquis y tenerlos ahí metidos cerca y tenerlos como vecinos de frontera es muy complicado. Sobre todo cuando les quitaron toda la zona de California y entender que California es el gran sostén económico de Estados Unidos, que tiene la más amplia fuerza militar de los Estados Unidos. Se concentra en California. Entonces, cuando tú ves eso, y tiene el mar Pacífico, y tiene las bases militares más grandes y todo lo demás, cuando tú ves eso, dices, wow, qué loco. Pensar que eso antes era mexicano, y en la actualidad es una usurpación norteamericana. Pero los norteamericanos van usurpando por todas partes del mundo, y ya vemos lo que están haciendo en estos momentos en Irán, que sin razón de ser están bombardeando porque ellos dicen que hay que bombardearlo porque son gente mala y listo, y se acabó. Y te pusieron eso y usan el discurso facilista de decir que van a defender al mundo, que van en contra estos iraníes van en contra de la democracia y que bla, 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 bla. Esos discursos que son absolutamente antojadizos y perversos. Mira, me parece, igual para ir cerrando ya esta primera emisión de nuestro programa
entre vino y tequila. Esperemos que les guste mucho. Yo siempre invito a la gente a que deje comentarios, a que se suscriba a los canales tanto del Capitán Cianuro como de un servidor. Y me parece interesante, cerrando, ¿no? Integrando todas estas ideas, la naturaleza, como iniciamos desde el principio del programa, ¿no? Con la que negamos, o sea, la facilidad con la que negamos nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Justo, California, al ser uno de los más grandes estados, el estado más productivo dentro de Estados Unidos, y al tener muchísima mano de obra mexicana, si California siguiera siendo de México, deja tú la cantidad de recursos que se pudieran generar. Más que nada es el desplazamiento de estas personas dentro de México para ir a ver a sus familiares, para ir a visitar a la Virgen María, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no Ujú. lo pueden hacer? Por el exilio económico, por el refugio económico que tienen. Sí, llegan y ya no vuelven. Y si vuelven, tienen que llegar con cierto recurso, con cierta economía, ¿no? Entonces, y en caso contrario, luego pues lo viven en condiciones deplorables, viven en cuartos pequeños, tienen que trabajar 14 horas a marchas forzadas. Y acá en Estados Unidos, y aquí en México lo vemos como muy, un pensamiento muy de gasto, ¿no? Muy de consumo por parte de Estados Unidos. Llegan dólares, pues podemos consumir dólares, ¿no? Y cuando llega el mexicano refugiado, oh sorpresa, no logró nada con sus 20, 30 años de explotación dentro de tierras que eran nuestras, ¿no? Y me gustaría a mí, para cerrar esta participación, recordar una frase de Eduardo Galeano, ¿no? Donde dice, vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Bueno, Galeano es como uno de los grandes como Mujica, y que también para cerrar con Mujica, en algún momento tú hablaste de ver siempre el jardín del vecino como mejor que el jardín nuestro. Muchas veces yo tuve la posibilidad de estar en un desayuno con Mujica donde le pregunto a una mexicana, estábamos en Guadalajara, y le pregunta, ¿cómo podemos tener un presidente como usted en México? Y él responde sin titubear, dice rápidamente, no empiezan a buscar afuera lo que ustedes podrían encontrar adentro. Su jardín puede ser muy bueno en la medida que ustedes lo empiezan a cultivar bien, pero si ustedes empiezan a buscar en el jardín del vecino, se van a encontrar con erráticos que van a venir a transformar su sociedad en cosas que ustedes probablemente ni siquiera las entiendan. Y ahí es bueno saberlo, porque cuando hablan tanto de Bukele, Bukele es un tirano, fascistoide, enajenado, que no le ha hecho bien a El Salvador, porque inclusive hoy día mismo se descubre que hizo tranza con las maras, con algunas maras, para ir en contra de otras, por lo tanto con eso ganó la elección. Ganó la elección además un 84% de un 50% que fue a votar. O sea, es un tema que también se podría abrir y conversar, como para ir cerrando el discurso de migración de cierto sector combina estratégicamente con el nativismo, el chauvinismo de bienestar, las metáforas bélicas y la teoría conspirativa para componer un discurso muy deplorable, pero que va cargado de miedo y la gente lo repite como mantra. El extranjero nos viene a invadir. Eso sería, yo creo que ha sido muy bueno habernos encontrado en este momento raro que vive el mundo, hablar un poquito y dejar ahí la pelota dando bote, porque ustedes también tienen a lo mejor un punto de vista que nosotros no nos alcanzamos a tocar, pero esa es la idea. Conversemos, abramos estos temas de conversación, porque siempre es bueno saber para dónde vamos, qué estamos haciendo, qué no hemos hecho bien y en qué discurso nos queremos comportar, porque muchas veces no tenemos palabras propias, sino solamente fabricamos discursos desde la editorial del que nos conviene políticamente. Pues ahí lo tienen en esta primera emisión. Ya vieron más o menos de qué vamos a estar conversando, cómo ver la dinámica, tener este intento de conexión entre pues la parte sur de Norteamérica, México, y la parte sur de Sudamérica, Chile.
¿no? Este vínculo y puente, tratando de pues fortalecer un poquito más estas ideas de la patria grande. Porque pues a pesar de que tenemos muchas diferencias, tanto constitucionales como culturales, pues al final tenemos más similitudes que diferencias. Entonces, ese es el intento. Los invitamos a suscribirse, capitán. ¿Nos puede compartir sus redes sociales? Por supuesto, todas mis redes sociales están como Capitán Cianuro. O sea, me pueden en Instagram, me encuentran este mismo que estamos haciendo el YouTube. Cerré Twitter y lo cerré por Elon Musk. Y puede parecer ridículo, tenía más de 20.000 seguidores, pero creo que no se le puede dar espacio a fascinerosos como ese, por lo tanto cerré Twitter. Por lo tanto me encuentran en estas dos redes sociales, Instagram y YouTube, como Capitán Cianuro. Y pues con un servidor me pueden encontrar como Neurositio o Hegel Rivera también, es un poquito más personal, pero no dejamos de estar dialogando y compartiendo temas de esta índole y esta calidad. Nos despedimos ante ustedes en esta primera emisión de Vino y Tequila. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima edición.